Dios los bendiga, bienvenidos a Sembradores. Este es un tiempo espectacular porque vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es un tema que es para todas las personas, porque todos tenemos familias, y el tema de esta noche es familias sacerdotales. Hoy estoy con la pastora más hermosa y más bella porque es mi esposa. Porque usted también es bella y hermosa, pero porque ella es mi esposa, tiene un brillo especial. Así que bienvenida, pastora Daniela, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tiempo con nosotros. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de las familias, pero antes vamos a alabar y exaltar el nombre del Señor. Y te quiero pedir un favor muy especial, que cantes fuerte. En la alabanza hay milagros, en la alabanza hay cosas que nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Hay sanidad, hay restauración, hay salvación. Así que canta y exalta el nombre de Jesús en alto con nosotros. Bienvenidos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was mine till I met you. You called my name, and I ran out of the grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of the grave, out of the darkness, into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break out the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, but you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, and when you call my name, De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. vivía solo Y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo
al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Oh poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, o sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios. Qué hermoso es poder adorar al Señor y poder exaltar su nombre por medio de la alabanza. El tema de este tiempo es familias sacerdotales. ¿Y qué quiere decir familias sacerdotales? Familia es un grupo formado por un papá, por una mamá, por hijos, por hermanos, por primos, por abuelitos. Eso es una familia. Y sacerdotales quiere decir que es una familia que está sembrada o instruida bajo los temores y principios que dice la palabra de Dios. No quiere decir que vengas a una iglesia, porque mucha gente, incluso no llegando a una iglesia, no siendo parte de una iglesia, es una familia sacerdotal porque viven bajo los principios de la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios nos enseña que parte de ello es congregarte. Por eso es que hoy estamos hablando sobre familias sacerdotales, porque yo sé que tal vez tú puedes decir, no, mi familia es una familia sacerdotal. Vamos a ver ciertas características de esta familia sacerdotal y vamos a ver qué hay que está sobrando, que tenemos que mejorarlo, quitarlo, y qué es lo nuevo que tenemos que comenzar a
a implementarlo para hacer esa familia sacerdotal. Hoy en día, lastimosamente, nos están enseñando un modelo de familia, nos están queriendo vender un modelo de familia diferente, que puede ser formado por dos mamás o por dos papás, y eso pues sabemos que no está constituido bajo la palabra de Dios, que amamos y honramos y respetamos a todos los que tengan sus diferencias, porque Dios dice, la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador. Amamos, respetamos, honramos a todo el que tenga sus diferencias, lo amamos. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Tú qué podrías decir, amor, acerca de la familia? Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como estamos hablando de las familias sacerdotales, ¿qué te puedo decir? Que el pilar fundamental en una familia, el núcleo, es Dios. Si no está Dios en lo principal en una familia, no hay nada. Eso yo lo he aprendido. Si usted no pone a Dios primordial, yo sé que es su esposo o su esposa, pero lo primero es Dios, de ahí viene su esposo, sus hijos y etcétera. Pero lo primordial tiene que estar ese núcleo, Dios en la familia. Amén. Nosotros tenemos 7 años de casados, ya de casados, porque antes teníamos una relación de novios y tenemos 7 años de casados. Tenemos 2 hermosas bebés, una de ellas Isabela, que va a cumplir 3 años ahora en octubre, y tenemos a Luciana, que va a cumplir 4 meses en este mes de octubre. Y hemos consolidado una familia, pero estamos trabajando todos los días para hacer una familia sacerdotal, porque es un trabajo diario. Y como esposa, la pastora Daniela y yo como esposo tenemos que trabajar diariamente para hacer una familia sacerdotal. Y yo sé que tú podrías decir: uy, qué bonito es tener una familia sacerdotal y saber casados que se casaron en Cristo y ahora tienen sus hijas y están en la iglesia. Gloria a Dios porque podemos ser un referente, pero si eso no ha ocurrido en tu vida, estamos a tiempo de ser una familia sacerdotal. Y aún, perdón mi amor, y también aún como jóvenes queremos ser un referente de que tú puedes tener una familia sacerdotal, de que tú puedes tener una familia bendecida en Cristo. Ahora ustedes pueden decir, pero son perfectos. No, nada, ninguna familia es perfecta. Pero es ahí que el Señor con su palabra nos va guiando a cómo ser padres. En este caso, mi esposo es la cabeza del hogar y él es el que con la ayuda de Dios lo dirige, y yo también con las niñas vamos adelante, pero no, hay imperfecciones, no somos perfectos. Les quiero compartir un versículo bíblico que está en Proverbios 22:6, yo sé que ustedes lo han escuchado, y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo es real. Si usted como papá desde pequeñito le instruye la palabra del Señor a su niño, como lo dice, cuando aún seré viejo, no se va a apartar de la palabra, porque el Señor cumple la promesa en la vida de sus hijos, y Él lo está diciendo en su palabra, no lo digo yo, me lo está diciendo en Proverbios 22:6. Entonces, la tarea como padres es llevar el evangelio. Primero tenemos que evangelizar a nuestra familia y de ahí a los demás. Si no estamos evangelizando nuestra familia primero, entonces no va a servir de nada, porque el ministerio principal es la familia. ¿Tú qué me puedes decir, amor, de esto? Amén. Y yo sé, también quiero rescatando el versículo que tú acabas de leer, quiero
instruir algo más. No quiere decir que porque no está tu esposo o porque no está tu esposa, no puedes ser una familia sacerdotal. Claro que sí. Yo tuve el privilegio y la bendición de crecer en un hogar con mi mamá, con mi papá y con mis hermanas. Pero no éramos una familia 100%, pues sí, era una familia, estaba bien constituida estructuralmente, pero tal vez no una familia sacerdotal porque no vivíamos al 100% bajo los principios de la palabra de Dios, que eso es lo que quiere decir sacerdotal. Ellos son unos papás muy amorosos, muy responsables, siempre han estado ahí, pero faltó la parte de instruir en los principios de la palabra de Dios, que es lo que leía la pastora Daniela, mi esposa. Viceversa, o al contrario, lo que ocurre en el hogar de mi esposa, que ella creció con su mamá, pero su papá decidió separarse de su mamá, ausentarse y no vivió con su papá y con sus hermanos. Pero a pesar de que no estaba su papá, era una familia sacerdotal. ¿Por qué? Porque la pastora Carmita, que era la mamá de mi esposa, ella estaba enseñándole a sus hijos a vivir bajo los principios de la palabra de Dios, que es lo que mi esposa acababa de leer en el versículo de Proverbios. Entonces, no quiere decir que porque tú eres una madre soltera, no quiere decir que porque eres un padre soltero, porque tu esposa o tu esposo decidieron indiferente, o porque lamentablemente perdiste a tu esposa o perdiste a tu esposo, no quiere decir que no puede ser una familia sacerdotal. Sí lo puede ser, porque se trata de enseñarles a vivir a nuestros hijos bajo los principios de la palabra de Dios. Y si no hay hijos, el que uno pueda vivir como esposos bajo los principios de la palabra de Dios. Y tal vez yo lo estoy diciendo y lo estoy contando de lo que yo viví y vi, de lo que veía en el hogar de mi esposa cuando nos conocimos y éramos novios. Pero tú que puedes, tal vez un recuerdo que tú puedas decir, oh, esto es lo que me quedó de la instrucción o de la firmeza de mi mamá a pesar de no estar mi papá para vivir bajo los principios de la palabra. Bueno, es un buen punto que acabas de tocar. Me parece bien, como mi esposo decía, no importa si eres madre soltera, un padre soltero, incluso abuelitas que tienen cargo a sus hijos, a sus nietos o sobrinos. El punto que mi mamá nos pudo llevar a tener un hogar escogido fue que mi mamá fue perseverante. Claro está que como mujer tenía pruebas, no tenía un esposo ahí. Ustedes saben que el varón es el que siempre está ahí, el que ve por el hogar, ve por los hijos. Lamentablemente no pudo, pero mi mamá tomó ese rol. Y te puedo decir, amor, que mi mamá, con la ayuda de Dios, Dios le dio mucha sabiduría. Ella era una mujer de oración. Ella pudo sacar adelante a sus hijos, nos pudo sacar adelante, y siempre ella nos recordaba, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Siempre nos decía que no odiemos a nuestro papá, que lo amemos, que oremos por él. Y ella siempre nos inculcaba el amor de Dios, siempre nos alentaba a seguir. Y muchas veces yo, cuando fui adolescente, no quería ir a la iglesia, pero aún así mi mamá, Dios le daba mucha sabiduría a mi mamá para cómo ella guiarnos, porque somos 3. Y gracias a Dios hay frutos de eso. Mi mamá no se quedó llorando. Muchas veces sí está bien llorar. Mi mamá lloraba, pero no se quedó llorando, no se sumergió en la tristeza, en muchas cosas. No, ella salió adelante con sus hijos. Primeramente Dios le dio esa fuerza, esa sabiduría para sacar adelante a sus 3 hijos. Amén. Gracias, amor, por compartir eso. Y yo sé que tal vez tú estás en esa posición en este momento, o tal vez estás diciendo, oh, es que yo voy a la iglesia sola y sí, estoy con mi esposo, pero no podemos ser 100% una familia sacerdotal porque mi esposo no está viviendo bajo los principios de Dios. Al contrario, quiero decirte que sí. Cuando tú conoces de Cristo como mujer, o cuando tú conoces de Cristo como varón y tu esposo o tu esposa no lo conocen, tú eres el llamado a aplicar esos principios. Y parte de aplicar esos principios es honrar a tu esposo si no es cristiano. No porque no es cristiano no sirve, no, al contrario. No porque tiene errores no sirve, al contrario. Como decía mi esposa, la pastora Daniela,
A pesar de sus errores, su mamá le decía: honren y amen a su papá. Esa es tu tarea. A pesar de los errores de tu esposo como papá, a pesar de sus errores de tu esposa como mamá, la tarea que tú conoces a Cristo es decirle: honra a tu papá, honra a tu mamá a pesar de sus errores. Ámalos, ora por ellos y honrémoslos. Porque si nosotros conocemos de Cristo, tenemos que ser llamados a honrar, y ahí estamos aplicando los valores y los principios sacerdotales dentro de nuestra familia. Entonces, este es un llamado en este tiempo, porque tenemos que levantar a la familia a vivir bajo los principios y bajo los temores del Señor. Entonces, ánimo. Yo sé que tal vez tú puedes decir: no, pero mis hijos ya están casados unos y otros todavía viven conmigo. No es tarde, es tiempo de que tú puedas compartirle la palabra de Dios y decirle: mira, tal vez yo cometí muchos errores como mamá, o tal vez yo cometí muchos errores como papá, pero ahora ha llegado la luz a mi vida y quiero compartirte de un manual, de que es la Biblia, de que nos enseña cómo vivir bajo los principios y bajo los temores de Él, y lo importante es que vamos a ser bendecidos con paz, con amor, con unidad. Por eso que el versículo que empecé leyendo decía que procuremos en todo momento vivir en armonía, vivir sin divisiones, en un mismo pensar y un mismo propósito. Pero si nosotros no aplicamos la palabra de Dios, yo sé que tú has dicho: oye, en mi hogar hay mucha pelea, en mi hogar hay mucha división, mis hijos muchos se pelean. Pero si no estás aplicando bajo los principios de Dios, va a haber división. Usted puede decir: no, sí, pero yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra. Pero nada ocurre si yo oro, leo la palabra y llamo a mi amiga y le digo: oye, ¿sí viste cómo llegó tal persona a la iglesia? ¿Si viste lo que dijo? ¿Y si viste cómo el pastor predicó? ¿Y si viste lo que de acá? Y comienzo a criticar. O si viste a la vecina, sin ni siquiera la iglesia. Si viste a la vecina, si viste a mi hermana, si viste a mi cuñado y dijo esto, uy, qué mal que dijo eso. Y comienza a haber crítica en nuestros labios. Nuestros hijos están escuchando eso. Nuestro esposo, nuestra esposa está escuchando eso. Nuestros vecinos están escuchando eso. Entonces, por más que tú digas: no, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, pero si no vivo a los principios sacerdotales, que es aplicar la palabra de Dios, no estoy formando una familia sacerdotal. Entonces, no se trata de ser una familia sacerdotal porque llegamos todos los domingos a la iglesia. No, se trata de que aplicamos los principios y la palabra de Dios. Tampoco quiere decir que seamos una familia perfecta, como decía mi esposa. Al contrario, quiere decir que si en algún momento yo tengo una indiferencia con mi esposa o mi esposa conmigo, tal vez vamos a hablar, tal vez un poquito se va a subir la voz, pero no nos vamos a faltar el respeto, no va a haber golpes, no va a haber esto, y luego va a haber oh, tenías razón, perdóname, o al contrario, perdóname. De eso se trata vivir la familia sacerdotal, vivir bajo los principios. Hoy en día muchos jóvenes, incluso tus hijos, nuestros hijos, no quieren casarse, no quieren tener hijos, porque dicen: yo quiero disfrutar la vida, yo quiero que yo voy a casarme, que yo voy a tener hijos. Si yo veo el modelo de mi casa y es pura pelea, es pura división, es puro problema, y mis hermanos y esto. Pero somos nosotros, eres tú como papá, como mamá, encargado y encargada, somos nosotros de enseñar un verdadero modelo a seguir de una familia. Incluso cuando tú estás tocando este tema de que como familia han vivido separación y todo, mi mamá hizo eso. Tú como mamá o papá puedes orar por tus hijos para que no se repita la historia. Le doy gracias a Dios que en mi familia no se repite la historia, porque mi mamá oró y me enseñó a orar por eso. Así que te animo, ora por tus hijos, a que el Señor cambie la historia, así como tú la viviste, como tuviste que vivirla, pero no se va a volver a repetir esa historia con tus hijos. Ora al Señor y que el Señor te guíe para que tus hijos no vuelvan a repetir esa historia. Amén. La pastora Daniela va a orar, pero antes quiero dejarte unas tareas, como papá o como mamá o como hermano o como padre soltero o como madre soltera. Quiero que te sientes y hagas una lista
de todas las cosas que te agradan de tu familia y de todas las cosas que no te agradan de tu familia. Y qué cosas puedes orar, que necesitas orar, porque tus fuerzas no las vas a lograr. Y qué cosas son tarea tuya de comenzarla a hacer. Si es de comenzarle a enseñar honra y respeto a tus hijos por su papá o por su mamá, vamos a hacerlo. Si es de vamos a asistir a una iglesia, vamos a congregarnos, vamos a hacerlo. Si es de pedir perdón, vamos a pedir perdón. Si es de no hablar de chismes al frente de nuestros hijos, pues vamos a dejar de hacerlo, porque todo eso los aleja. Entonces vamos a hacer una tarea. ¿Qué cosa te agrada? ¿Qué cosas no te agradan? ¿Qué puedes hacer tú en tus fuerzas? Que es tu tarea como papá, como mamá o como hijo, porque quiero decirle que yo fui el único cristiano en casa y yo todo lo que yo podía hacer lo hacía y lo que no podía pues lo oraba. Pero hasta el día de hoy hay frutos, y no porque mi papá o mi mamá o mis hermanas no iban a la iglesia yo dejé de ir. Al contrario, hice un pacto con Dios, serví al Señor hasta ahora para que eso se vuelva una realidad. Entonces, como hijo tú tienes una tarea, como esposa igual, como esposo igual. Haz una lista. ¿Qué vas a comenzar a hacer? ¿Qué cosas puedes orar y qué cambios tienes que hacer tú y qué cambios tienen que hacer la otra persona? Pero vamos a orar, ¿ok? Pastora Daniela. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú siempre nos sigues hablando. Señor, yo te pido por cada familia que esté viendo Noches de Siembra. Señor, yo te pido que tú, Señor, seas el centro de la familia de cada persona. Señor, que cada papá y cada mamá entienda cuál es el llamado, cuál es el propósito que tú tienes para ellos. Señor, que cada joven, cada niño aprenda a escuchar tu palabra y aprenda a honrar a sus padres. Gracias, Señor, porque como familia nos enseñas a vivir los principios tuyos y los valores. Señor, yo oro por cada familia que esté pasando por circunstancias, ya sea de divorcio, ya sea de violencia, ya sea de cuál circunstancia sea. Padre, clamo por cada familia, Señor. Ten misericordia, levanta ese altar que es lo primordial, que es la familia. El mayor ministerio que tú has entregado es la familia, Señor. Y yo oro por cada una de esas familias, Señor. Padre, levanta ese altar de familia en cada uno de ellos, Señor. Y si algunos están pasando por problemas, por separación, por tanta cosa que hay, Señor, y por cada joven que está escuchando, si tiene rabia contra su padre, rabia contra su mamá, Señor, sana su corazón. Háblale, Señor, que tú eres el que sanas, no es con nuestras fuerzas. Señor, yo te pido que obres en cada uno de los jóvenes que estén escuchando, Señor. Y yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas en tu palabra que tenemos que amar y honrar a nuestros padres. Y también como padres tenemos que instruir a nuestros hijos en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y algo más quiero añadir, gracias Pastora Daniela, quiero añadir algo más que es muy importante, en que tú como papá o tú como mamá, en las oportunidades que tengas, llama a tu esposo, llama a tu esposa, llama a tus hijos y comienza a levantar un altar de adoración, un altar de orar y de buscar la palabra de Dios, que es bajo los principios y la palabra de Dios que vamos a vivir. Entonces, comencemos a hacer eso. Y si eres solo y tal vez no lo puedes hacer, comienza a hacerlo tú. Comienza tú a orar y busca la oportunidad de cómo incluir a tus hijos en esa oración, de cómo tu esposo o tu esposa se puede añadir a esa oración. O comienza orando por los alimentos. Comienza por alguna parte, pero comienza añadiendo la oración a tu familia y el devocional, que es la búsqueda de la palabra de Dios, a tu familia. Ánimo, que sí se puede lograr una familia sacerdotal fundamentada bajo los principios y los valores de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el día domingo. Dios los bendiga.